Buenas tardes. El día de hoy vamos a dar a conocer las biomoléculas orgánicas en los grupos de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, nuestros objetivos serán dar a conocer los conceptos básicos de las biomoléculas orgánicas, analizar su funcionalidad y clasificación e importancia en los seres vivos. Esta presentación tiene un tiempo estimado de 15 minutos. Empecemos por qué son las biomoléculas. Entonces se denominan como compuestos de carbono con enlaces químicos fundamentales que se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno formando una estructura base hidrocarbonada. Los grupos funcionales más importantes son los siguientes: carboxilo, carbonilo, hidroxilo, éster y amino. Estos grupos funcionales sirven para clasificar a las biomoléculas orgánicas en alcoholes, cetonas, aminas, ácidos, etc. Como podemos ver en la gráfica 1, ahí se ven los grandes grupos que componen las biomoléculas, que son los lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Empecemos por los carbohidratos. Los carbohidratos se conocen también como glúcidos, hidratos de carbono, sacáridos, azúcares. Como definición, son biomoléculas orgánicas ternarias. Su unidad es el monosacárido. Los enlaces son de tipo glucosídico, que es aquel mediante el cual un glúcido se enlaza con otra molécula, que puede ser o no otro glúcido. ¿Cuál es la importancia? Energética, es un combustible celular inmediato para el cuerpo. A nivel estructural se almacena como glucógeno en las células animales y almidón en las células vegetales. Dietética, por su fibra, es usada contra la obesidad, el estreñimiento y las hemorroides. Farmacológica, forma parte de los antibióticos como la streptomicina. Como podemos ver, la gráfica de carbohidratos se encuentran algunos alimentos como son las pastas, la papa, el pan, los azúcares, todo lo que se convierta en almidón en nuestro cuerpo. Otro gran grupo son los lípidos. Estos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también tienen oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Dentro de la clasificación de los lípidos encontramos los ácidos grasos, que a su vez son saturados o insaturados. Encontramos los lípidos complejos, como son las lipoproteínas y glucolípidos. Y encontramos los glicéridos, que contienen glicerol, y los lípidos que no contienen glicerol. Dentro de las funciones más importantes encontramos una función energética, una función informativa, reserva de agua, producción de calor y función estructural. La función de reserva energética, por el tema de los triglicéridos, ya que son la principal reserva de energía de los animales. A nivel estructural, por los fosfolípidos, glicolípidos y colesterol, que forman unas bicapas lipídicas que hacen parte de la membrana celular. En la función reguladora, porque son hormonas esteroides que regulan el metabolismo, función de reproducción. A nivel de transporte, porque desde el intestino hasta el lugar de destino se realizan mediante la emulsión de lípidos. A nivel térmico, porque son los encargados de regular el organismo, de regular el calor del organismo y la temperatura que debe tener. Entonces allí encontramos, por ejemplo, los aceites, las mantequillas,
algunas grasas animales que contienen todo esto para nuestro organismo. Otro gran grupo son las proteínas. Entonces, las proteínas son las asociaciones de varios aminoácidos puestos en una cadena lineal. Contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, uniendo el extremo de un amino de uno con el extremo del carboxilo de otro aminoácido. Las proteínas se clasifican según su composición, pueden ser simples o conjugadas, como las glicoproteínas, lipoproteínas y hemoproteínas. Según su morfología y solubilidad, pueden ser fibrosas, como la elastina, el colágeno, la queratina, o globulares, como las enzimas, las proteínas de membrana. Según su función biológica, pueden ser estructurales, como las que están presentes en la piel, el pelo y las uñas. De transporte, como la hemoglobina. De defensa, como los anticuerpos. Hormonales, como la insulina. Enzimáticas, como la amilasa, y contractiles, como la actina. Dentro de las funciones de las proteínas destacaremos la función estructural, por ejemplo el colágeno para los tejidos, para el mantenimiento de la piel. La función de movimiento sería la actina y la mioxina, que permiten la contracción y relajación del músculo. La función inmune, por ejemplo, los anticuerpos, los linfocitos, que nos ayudan para atacar todos los microorganismos que quieran atacar nuestro cuerpo o virus. La función hormonal, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, o la hormona de insulina, que nos ayuda esa insulina nos ayuda con todo lo que son los azúcares o los carbohidratos, a sintetizar la glucosa. La función digestiva, pues las enzimas digestivas, como es la amilasa, para ayudar a los alimentos a que se descompongan rápidamente. Los transportes de nutrientes, pues como la hemoglobina, que lleva todas las sustancias de la sangre. Entonces las proteínas son muy importantes y pues las podemos encontrar en las carnes, en la leche, en todos los derivados de la leche, quesos, yogures, legumbres. Son fuentes muy importantes para nuestro cuerpo. Otro gran grupo pues son los ácidos nucleicos, que son unas macromoléculas que están localizadas en el núcleo de las células, ¿sí?, que contienen la información genética, todo lo derivado de nuestros genes, ¿no?, nuestra historia genética. Se clasifican en ADN y ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. El ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, pentosa y fosfato. En las 4 bases nitrogenadas encontramos purinas, que se llaman adenina, guanina, y pirimidinas, que se llaman citosina y timina. Tiene en la pentosa 2 de desoxirribosa. El ARN tiene 3 grupos de 4 bases nitrogenadas que contienen las purinas adenina, guanina, las pirimidinas, que son citosina y uracilo, y contiene contiene ribosa. Entonces esa es la diferencia frente al ADN. El ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa, y en el grupo tiene uracilo el ARN y no tiene timina. La importancia biológica de los ácidos nucleicos, pues son portadores de la información genética, son responsables de la síntesis de proteínas, intervienen en el crecimiento celular, intervienen en la diferenciación celular. Por ejemplo, en lo que hemos visto
En el proceso de reproducción de meiosis y mitosis interviene el tema del ADN y el ARN, los ácidos nucleicos, en la reproducción celular en la fase de interfase, que es aparentemente un estado de reposo de la célula, pero que en realidad se está haciendo todo un intercambio de estos ácidos nucleicos para luego seguir con las otras fases de la reproducción. Entonces es importante tener todos estos grupos en cuenta, conocer, saber y entender la importancia de una correcta alimentación y el cuidado que debemos tener. La regulación de los lípidos, de los carbohidratos sin restringirlos, y la importancia de una buena ingesta de proteínas y alimentos que aporten a nuestra salud. Y al igual que en el proceso que llevamos y en todo lo que sucede en la célula y a nivel de tejidos, órganos y sistemas en nuestro cuerpo. La anterior fue una breve presentación de las biomoléculas. Gracias.